quiera usted nos escuche o nos pueda observar. Estamos con ustedes una vez más en este su programa Esperanza para tu Vida. Queremos darle una bienvenida especial a usted que accesó a las redes sociales y puede compartir las direcciones que aparecerán en breve en un cintillo en su pantalla. Y si nos escucha a través de las frecuencias del Sistema Nacional de Comunicación Nuevo Amanecer, le agradecemos de igual manera el estar una noche más con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de acompañarnos hoy en el programa. Y me encuentro con el pianista que escuchan allí de fondo, Luis Manuel Torrealba. Él compartirá con nosotros esta noche, al igual que cada día de esta semana. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Feliz noche. ¿Qué tal estuvo el programa de anoche? Cuéntame. Mira, la verdad que yo fui conmovido. Yo estaba acá adentro y escuchar al pastor decir lo que estaba diciendo, realmente a veces pensamos que, y escuchamos que la muerte en la cruz y todo esto, pero cuando internalizamos un poco más acerca de ese sacrificio que hizo Jesús, el corazón más duro tiene que ser conmovido al escuchar ese sacrificio tan hermoso que hizo el Señor por nosotros. Gracias, Luis, y gracias por estar con nosotros esta noche. Fuimos todos conmovidos la noche de ayer con ese tema, la solución, el perdón de Dios que muestra por cada uno de nosotros, dándonos una esperanza de vida eterna. Ese fue el tema de anoche, la solución. El objetivo de este programa, como ustedes sabrán, ya lo hemos dicho en programas anteriores, es prepararnos para la entrega masiva del libro Esperanza Perdida, Esperanza Recobrada. En este libro usted va a encontrar temas como los que estamos tratando durante todas estas noches. En este libro usted encontrará una paz especial. Esperanza Perdida, Esperanza Recobrada será entregada en todo el país este sábado 29 de julio. De manera especial llegará a su hogar. Se topará alguien en la calle, en las plazas, en los diferentes residenciales, en los centros comerciales. Acéptelo, léalo, compréndalo y verá allí plasmado el mensaje de Jesús para su vida. En este momento, quiero agradecerle a usted que accesó a www.visionglobalplus.com, a usted que está en Esperanza TV, observándonos. Si nos escuchas por la radio, allí en Colón, en los 105.1, gracias Colón por estar con nosotros. Panamá en los 1560 AM, Visión Global en todas sus frecuencias. Bocas del Toro, Chiriquí, provincias centrales, gracias por estar una vez más en sintonía de Esperanza para tu Vida. Y en este momento quiero presentarles al cuarteto Gesiel. Ellos presentarán un canto original titulado El Señor ya viene. Cuenta la historia que un día nació en un pesebre. La paz y el amor trajo esperanza de restauración al pecador. Nació un mensaje de salvación, su objetivo la redención de aquella raza que en el principio la fruta mordió. Grandes milagros alzaron la voz de nuestro Padre que a su Hijo envió para morir en la cruz, pero al tercer día resucitó. El Señor viene ya, un rayo de su inmensa gloria hemos visto ya. Señor viene
entregarnos en plenitud y en completo fervor. Grandes señales hoy muestran su luz, un vestigio de la salvación. Oigo trompetas de pronta venida de Cristo el Señor. Te hallas listo a entregarte al Salvador para ser transformados en su favor. Tomaremos la herencia que un día se nos entregó. El Señor viene ya, un rayo de su inmensa gloria hemos visto ya. Gracias, Cuarteto Gesiel, por estar con nosotros una vez más aquí en el programa Esperanza para tu Vida. Dios les bendiga y puedan seguir cultivando esos talentos para la honra y gloria de nuestro Dios. Como la noche de ayer, tenemos en las líneas telefónicas 774-0577 y el WhatsApp 6940-5252 a Janet Murgas y a Erika Castillo, quienes atenderán sus llamadas. Si usted gusta conversar con ellas podrán orar con usted, tener contacto con usted. Si el tema de ayer tocó su corazón, con toda gentileza, ellas recibirán sus llamadas, contestarán sus mensajes. Allí en el Facebook Live estarán recibiendo también sus mensajes y estarán contestándoles también. Gracias, Janet. Gracias, Erika, por estar con nosotros una noche más compartiendo en este programa Esperanza para tu Vida. Contestan sus mensajes y oran con usted también. Recuerde, usted puede observarnos a través de la página web de la Unión Adventista Panameña, uappanamá.org. Puede accesar o puede descargar la aplicación directo a su celular o, si gusta, en el dispositivo Roku en la comodidad de su hogar. Preparemos nuestras mentes, nuestros corazones, porque ya está con nosotros el pastor Roger Gómez con el tema de hoy titulado El Código. Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a lo más sagrado de su hogar para compartir la palabra de Dios en esta noche. Ayer estudiamos sobre el perdón. Hoy vamos a estudiar sobre el código. Y yo diría que el código de la felicidad. Y vamos a ver qué dice la Biblia con relación al código de la felicidad. Pero en primer lugar vamos a orar en este momento para pedir la sabiduría de lo alto.
Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, por el dulce privilegio que usted nos concede de estudiar su palabra. Pedimos, oh Dios, que usted pueda estar con nosotros, que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos enseñe estas lindas verdades de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque podemos contar con su santísima presencia. En Jesús, amén, amén, amén. El código de la felicidad. En el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 29, y de paso vamos a utilizar bastante la Biblia en esta noche. En el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ojalá me reverencien y guarden mis mandamientos todos los días, para que le vaya bien siempre a ellos y a sus hijos. Según los estudiosos, la Biblia tiene 31.072 versículos. Y de los 31.072 versículos que tiene la Biblia, 15 versículos fueron escritos con el dedo de Dios. A ver, repito. De los 31.072 versículos que tiene la Biblia, 15 versículos fueron escritos con el dedo de Dios. En otras palabras, Dios se tomó su tiempo y su espacio para escribir estos lindos pasajes que se le conoce como los 10 mandamientos, se le conoce también como el testimonio, se le conoce como el pacto, y me gusta referirme a esa porción bíblica como el código de la felicidad. La palabra del Señor en el libro de Deuteronomio 5:29 dice, leo nuevamente, es un pedido de Dios en forma de exclamación. Ojalá, dice Dios, ojalá me reverencien. Número 2, y guarden mis mandamientos. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que le vaya bien siempre. ¿A quiénes? A los padres y a los hijos. Noten entonces que el deseo de Dios es nuestra felicidad. El deseo de Dios es la felicidad del matrimonio. El deseo de Dios es la felicidad de la familia. Dios está interesado en la felicidad de cada comunidad, de cada persona. Es por eso que Dios con voz de exclamación dice, ojalá me reverencien y guarden mis mandamientos. ¿Quiénes? Los padres y los hijos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien para siempre, dice las Sagradas Escrituras. Ahora tal vez usted se preguntará en este momento en qué consiste el código de la felicidad. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo número 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20, versículo número 1 en adelante. Entonces Dios habló estas palabras. A ver, ¿qué más dice la palabra del Señor? Dice, versículo número 2, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. La pregunta es, ¿quién es tu Dios? Ese mismo Dios que habló hace unos 3.000 años atrás, es el mismo Dios que nos habla también a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que su palabra permanece para siempre. Por lo tanto, el código de la felicidad tiene mucha importancia para nosotros en el tiempo en que vivimos. En el versículo número 3 encontramos el primer mandamiento de este sagrado código para la familia. Dice así la palabra del Señor, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, dice Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el versículo número 7 dice así la palabra de Dios, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Versículo número 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º
séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No haga ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo número 11, sigue diciendo la palabra de Dios de la siguiente manera: porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Versículo número 12, el quinto mandamiento de este sagrado código: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo número 13, no matarás. Versículo número 14, no cometerás adulterio. Versículo número 15, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Recuerdan ustedes lo que dije al principio? De los 31.072 versículos que tiene la Biblia, 15 versículos fueron escritos con el dedo de Dios. Aquí están estos 15 versículos, conocidos como el testimonio, los 10 mandamientos, el código de la felicidad para la familia. ¿Quién lo da? Dios. ¿Quién lo escribe? Dios. No es Moisés quien da el código de la felicidad. No es Moisés quien escribe los mandamientos del Señor. Es Dios con su propio puño y letra. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 31. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 31, versículo número 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra, escrita con el dedo de Dios, dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es interesante conocer que Dios está interesado en su felicidad y en mi felicidad. Repito, escrito con el dedo de Dios, con su propio puño y letra. Algo que se escribe en piedra es para que permanezca para siempre. Yo viví 11 años en Guatemala y conocí las ruinas de Tikal, las ruinas mayas. Ahí hay escrituras en piedra que datan desde los tiempos de Moisés, según los estudiosos. Y ahí están las escrituras. Entonces, cuando Dios escribe el código de la felicidad para la familia y lo hace en piedra, es para que permanezcan para siempre. Y claro que sí, al obedecerlo por amor va a traer felicidad, va a traer paz a la familia, va a traer bienestar, va a traer seguridad. En Guatemala, a mí siempre me gusta contar esta pequeñita historia para ilustrar un poquito sobre el código de la felicidad. Cuando vivíamos en Guatemala, mis hijos estaban pequeños. Mi hijo Limni tenía 6 años aproximadamente y mi niña Marilyn tenía unos 2 añitos. Ellos me pidieron: papi, cómpranos unos pollitos. Así que fuimos toda la familia y compramos 2 lindos pollitos. Así que trajimos los pollitos a la casa, lo pusimos en una caja. Era el cerco protector para los pollitos, esta caja. Pero a medida que iba pasando el tiempo, los pollitos iban creciendo, iban echando pluma. Nosotros vivíamos en un apartamento y al lado de nuestro apartamento había otro apartamento. Los vecinos tenían un perrito. Este perrito le tenían por nombre Chupis. Y un día sacamos la caja de los pollitos para que tomaran un poquito de sol. Así que en unos instantes mi hijito y mi hijita corren hacia mi persona y dicen: papi, 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 los pollitos se salieron de la caja y el Chupis anda suelto. Así que corrimos y rescatamos a los pollitos y los metimos nuevamente en la caja. Cuando los pollitos permanecían dentro de la caja, estaban seguros. Era el cerco protector. Pero una vez cuando ellos se salieron de la caja, ya estaban entonces a merced del peligro. Lo mismo sucede con los 10 mandamientos, mi querido oyente, mi querido amigo.
Ese es el propósito de Dios, con el código de la felicidad, para que su familia esté protegida, para que nuestros hijos estén protegidos, para que nuestra sociedad esté protegida. Una vez cuando nos saltamos ese cerco protector, estamos a la merced de un chupis que se llama el diablo. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro 1 de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. Y para no ser devorado por el diablo, para no ser devorado por las drogas, los vicios, etcétera, debemos de permanecer entonces dentro del cerco protector que son los 10 mandamientos o el código de la felicidad. ¿Sabían ustedes, mis queridos amigos, que el código de la felicidad ya existía desde antes de la creación de Adán y Eva? Ya existía los 10 mandamientos o el código de la felicidad. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. Claro, ¿qué dice la Biblia? La Biblia bendita la palabra de Dios. En el libro de Salmos 119, en el versículo número 89, dice así las Sagradas Escrituras. Para siempre, Señor, permanece tu palabra en el cielo. ¿Para cuánto tiempo permanece la palabra de Dios? ¿Para cuánto tiempo permanecen los 10 mandamientos? Para siempre. En el cielo, dice la palabra de Dios. Y la misma idea se transmite en el libro de Salmos, en el mismo Salmo 119, versículo 142, que nos dice la siguiente manera. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Tu justicia es justicia como eterna. Si Jesús es justicia y Jesús es eterno, por lo tanto también el código de la felicidad o los 10 mandamientos o la santa ley de Dios, que es lo mismo, entonces tiene que ser también eterna. La santa ley de Dios o eterno, el código de la felicidad. El mismo principio, la misma idea, también lo encontramos en el libro de Salmos 148, que nos dice la siguiente manera. Miren lo que dice la palabra del Señor. Bien interesante este versículo, mis queridos amigos. Dice así: alabad al Señor desde el cielo, alabadlo en las alturas, alabadlo vosotros todos sus ángeles. Y en el versículo número 6 dice, lo estableció todo en su lugar para siempre. Le fijó una ley que no pasará. ¿Captamos la idea? En el versículo, repito, en el versículo número 2 dice, alabadlo vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotras todas sus huestes. Entonces en el versículo 6 vamos a ver si los ángeles estaban gobernados por una ley. Claro que sí, en el versículo 6 lo dice, lo estableció todo en su lugar para siempre y le fijó una ley que no pasará. Quiere decir que el código de la felicidad o los 10 mandamientos o la santa ley de Dios existía desde la eternidad. Antes del pecado, los santos ángeles estaban gobernados por la santa ley de Dios. ¿Cómo nosotros entonces conocemos que Satanás pecó? ¿Cómo nosotros conocemos que parte de los ángeles del cielo pecaron? Porque transgredieron los principios del código de la felicidad. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le transmitió a nuestros primeros padres los principios de este código para que ellos fueran felices para siempre. No fue el propósito de Dios de que ellos vivieran solamente 100 años. No era el propósito de Dios de que ellos vivieran solamente 200 años o 300 años. Dice la Biblia que Adán vivió 930 años, pero ese no era el propósito de Dios, que vivieran tan poquito tiempo, 930 años. El propósito de Dios era que ellos vivieran para siempre, en un mundo feliz, lleno de realizaciones, pero ellos tenían que obedecer por amor el código de la felicidad. Una vez cuando ellos transgredieron el código de la felicidad, ya nosotros conocemos la historia. La vida de ellos fue acortada tristemente. Pero gracias a Dios, Dios ama al mundo, Dios ama a las personas, Dios ama a la familia, Dios ama a la humanidad,
que a pesar del pecado de Adán y Eva, Jesús tomó el lugar de ellos. Jesús tomó el lugar de nosotros y muere en la cruz del Calvario para salvarnos, para redimirnos de la maldición de la ley. Y uno de los propósitos por la cual Jesús vino a este mundo, ¿saben por qué? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Dice en el libro de Isaías, capítulo 42, en el versículo 21, dice la palabra del Señor: el Señor se complació por amor a su justicia en magnificar su ley y engrandecerla. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario y tomar nuestros pecados, tomar nuestras transgresiones, y al ser crucificado en esa cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros, Jesús estaba haciendo una cosa: engrandeciendo la ley, magnificando la ley, porque la ley exigía la muerte del pecador. La ley exigía la muerte de Adán, la ley exigía la muerte de Eva, la ley exige tu muerte, la ley exige que nosotros muramos, pero Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos ahora gozar de la vida eterna. Pero claro que sí, nosotros tenemos que seguir viviendo conforme a la voluntad del Señor. Jesús con su muerte en la cruz del Calvario, no vino para abolir la ley. El Señor Jesús no vino para quitar la obediencia a la ley. Y eso lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17, que nos dice la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor, San Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Versículo número 18. Dice la palabra del Señor: os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, una vez más repito la idea. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cuando Jesús derrama su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados, el Señor Jesús no está invalidando la ley. El Señor Jesús no nos está diciendo con su muerte: ya no hay que guardar ningún principio del código de la felicidad. No es así. Jesús está confirmando la ley. Ya el profeta Isaías lo dijo. Él vino para magnificar la ley y engrandecerla, dice las Sagradas Escrituras. A mí me gusta estudiar 4 características del código de la felicidad o de la santa ley de Dios. Y me gusta estudiar la característica, por ejemplo, en el libro de Salmo 19. Dice así la palabra del Señor. Salmo 19. Yo quiero compartir este texto con ustedes. Vamos a ver una de las características del código de la felicidad. En el libro de Salmo 19 dice así la palabra del Señor, leo al pie de la letra: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Versículo número 8. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, más dulce que la miel del panal. La ley del Señor es perfecta, o sea, el código de la felicidad es perfecto. Si es perfecto, si es perfecta la santa ley de Dios, no se necesita hacerle ningún cambio porque ya es perfecta.
La otra característica que me gusta estudiar sobre la ley de Dios es que la ley de Dios es eterna, aunque ya lo vimos un poquito más atrás. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 119, versículo número 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, dice, es la verdad. Entonces, tres características hasta aquí, porque en el versículo número 142 del Salmo 119 se presentan dos características más. Muy bien, la ley del Señor es perfecta, número 1. Número 2, la ley del Señor o el código de la felicidad es eterna o eterno. Y número 3, la ley de Dios o el código de la felicidad es la verdad. Y Jesús lo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. La otra característica que me gusta estudiar es lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, versículo número 12. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. La ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la santa ley de Dios? Ya lo repetimos, ¿verdad? Valga la redundancia. Es santa. El mandamiento santo, es justo, es bueno, dice la palabra del Señor. Claro que sí, es bueno. Y el salmista se refería a ello como miel del panal, decía el salmista. Son más deseables, son riquísimos como la miel del panal, dice el salmista. Quiero decirle, mi querido amigo, mi querido oyente, que hay un ser que se llama el diablo. Y este ser llamado Satanás o el diablo es el peor enemigo del código de la felicidad. Es el peor enemigo de los mandamientos de Dios. El diablo es el peor enemigo de Dios. Es el peor enemigo del pueblo de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces el dragón se airó contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Se pregunta usted. Claro que es el diablo, porque en el versículo número 7 dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, ¿cómo se llama? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, si volvemos nuevamente al libro de Apocalipsis 12, 17, dice, el dragón se airó contra la mujer. O sea, Satanás está enojado contra la mujer. ¿Qué es la mujer en el libro de Apocalipsis? La mujer en el libro de Apocalipsis, esa mujer pura, esa mujer santa, significa la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque el mismo versículo explica que se refiere a un pueblo que guarda los mandamientos del Señor. Allí mismo el versículo 17 dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que guardan el código de la felicidad. Satanás está irado, Satanás está enojado. Satanás no quiere que se guarde el código de la felicidad, porque él sabe que va a traer felicidad a tu familia, felicidad a tus hijos, prosperidad, bienestar. Y Satanás es enemigo de la felicidad que busca el pueblo de Dios, en obedecer a Dios por amor y en obedecer por amor su santa ley o el código de la felicidad. Entonces Satanás no quiere, Satanás está enojado y va a hacer guerra, dice la palabra del Señor. Y va a hacer batalla, va a crearte batalla, lucha. Va él a ponerte muchas veces en aprieto de tal manera que usted pueda decir, ahora que conozco a Jesús, ahora que le entregué mi vida a Jesús, ahora como que me va más mal que antes. Es que Satanás está irado, Satanás está enojado. Satanás sabe que estás buscando de la salvación. Satanás sabe que estás buscando de la vida eterna. Satanás sabe que estás buscando de Jesús. Satanás sabe que estás buscando prosperidad espiritual y él no quiere. Por lo tanto,
Es lógico que si tú le entregas tu vida a Jesús, vas a pasar por momentos también de angustia, de prueba. Pero el Señor Jesús está a tu lado para ayudarte, para bendecirte, para fortalecerte. Y el Señor Jesús nunca te va a pedir algo que usted y yo no podamos cumplir con la ayuda de nuestro Dios. Ya que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces sí se puede obedecer a Dios por amor, sí se puede obedecer el código de la felicidad con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. También un detalle que quiero compartir con ustedes también en este momento es que los 10 mandamientos, porque esta es una pregunta que me han hecho muchas personas. Pastor, ¿y dónde se encuentran los 10 mandamientos, el código de la felicidad? Vamos a ver qué dice la Biblia. El código de la felicidad físico y dónde debe estar de manera espiritual. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En el libro de Primero de Reyes dice así la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primero de Reyes, capítulo número 8, versículo 6 en adelante dice: los sacerdotes colocaron el arca del pacto del Señor en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca. Así los querubines cubrían el arca y sus varas. Las varas eran tan largas que se podían ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, dice la palabra del Señor. Pero no se veían desde afuera. Así quedaron hasta hoy. Y en el versículo número 9, mire mi amigo, ¿qué dice la palabra del Señor? Interesante. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb. Ninguna cosa había en el arca. Ese cofrecito de madera de acacia forrado con oro purísimo. Allí dentro de ese cofrecito estaban los 10 mandamientos, el código de la felicidad. Sí. Y la diferencia entre la ley de Dios y el código de la felicidad escrito con el dedo de Dios, ¿cuál es la diferencia? Sencillo, dice el libro de Deuteronomio capítulo 31, hay tanto que compartir con ustedes, de tal manera que pues no tenemos el tiempo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24, dice: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, mandó a los levitas que llevaran el arca del pacto del Señor. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y que quede allí como testigo contra ti. Mi amigo, aquí está la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. La ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra, escrita con el dedo de Dios, con el puño y letra de Dios, la ley de Dios. La ley de Moisés, dice la Biblia, fue escrita en un libro. La ley de Dios fue puesta dentro del arca del pacto, la ley de Dios. La ley de Moisés fue puesta al lado del arca del pacto, que estaba escrita en un libro. Si hacemos aquí un pequeñito ilustración, digamos que aquí se encuentra la ley de Moisés, escrita en un libro, puesta al lado del arca del pacto. La ley de Dios, escrita con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra, estaba dentro del arca del pacto. Dentro del arca del pacto, la ley de Dios. Al lado del arca del pacto, la ley de Moisés. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9, encontramos, por ejemplo, un mandamiento de la ley de Moisés, que no está en la ley de Dios. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 9, versículo 9, dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Note, aquí hay un mandamiento de la ley de Moisés, que no está en la ley de Dios. Entonces, aquí podemos ver claramente qué es la ley de Dios y qué es la ley de Moisés. Y para ir finalizando, porque el tiempo ya se nos va, la palabra del Señor nos invita en este momento
que nuestra obediencia sea una obediencia por amor. Dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15, de la siguiente manera, dice así la palabra del Señor, San Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Note que Dios pide, y al principio lo decíamos, bíblicamente hablando, el Señor nos pide, y nos pide de manera urgente. Ojalá, dice Dios, me reverencien ustedes los padres y los hijos, que me reverencien guardando mis mandamientos para que les vaya bien para siempre. Pero esa obediencia aquí tiene que ser por amor, únicamente por amor. Entonces nuestra familia va a ser bendecida, nuestros hijos van a ser prosperados, vamos a tener paz en nuestro corazón y sobre todo vamos a estar seguros de la salvación en Cristo Jesús, porque Jesús está a nuestro lado para ayudarnos a triunfar en su nombre. Que Dios me le bendiga grandemente y que Dios traiga prosperidad a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, guardando su palabra por amor, obedeciendo a Dios por amor. Vamos a orar en este momento, mis queridos amigos. Gracias te damos, oh Dios, por el estudio de tu palabra, porque nos anima a buscar de Dios. Gracias porque usted está pendiente de nuestras necesidades, está pendiente de nuestras luchas, de nuestras pruebas. Y en el nombre de Cristo, en esta noche, queremos pedirle a Él, con todo el gozo, con toda la alegría, que nos ayude a ser más que victorioso en su nombre. Hoy podemos decir con toda seguridad, decidimos seguir a Jesús y su palabra, guardando este código de la felicidad por amor a usted y para el bienestar de nuestra familia. Gracias, oh Dios, porque estás con nosotros, hoy y siempre. En Jesús, amén. 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 Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias a ustedes que han estado pendientes al programa de esta noche, Esperanza para tu Vida. Y queremos agradecerle a todos nuestros amigos que han estado reportándonos su sintonía, escribiendo a las redes sociales, y comparto con ustedes algunos de los saludos de nuestros amigos. Yanilka Álvarez nos escribe amén. Dios les bendiga esas voces, expresándose sobre el especial del cuarteto que tuvimos esta noche con nosotros. Gesiel, la señora Iris Omaira Amador nos reportó sintonía. Kelly Oliver, Pastor Moisés González, bendiciones, estuvo en la noche de ayer con nosotros. Excelente tema en sintonía. Maybelline Matthews, qué gran proyecto. Dios siga bendiciendo y dirigiendo su misión. Agradecemos al Pastor Samuel Saíto, saludos desde Ecuador. Dios les bendiga. Gracias, Pastor, por estar esta noche con nosotros. Saludos, dice por aquí, Solís, una ley que nos pasará es eterna. Dios lo utilice siempre, Pastor. Éxito en esta campaña, buena iniciativa. Maribel Ellington, Marilyn Santo, Christopher Daniel Elizondro, y así a cada uno de ustedes que han reportado su sintonía y han compartido con nosotros en la noche de hoy, Esperanza para tu Vida. Esperamos que el tema de hoy, el código de la felicidad, haya podido usted aprovechar cada uno de los mensajes que el pastor compartió, los textos bíblicos. Recuerde, la felicidad está en usted. Elíjala, que es Cristo Jesús. Quiero despedir el programa de esta noche escuchando un canto titulado Confía en tu promesa, interpretado por Luis Manuel Torrealba, que está con nosotros aquí en vivo en Esperanza para tu Vida. Confío en tu promesa, pues no me rendiré. Sé que tienes el poder de hacerme renacer. Y aunque parece oscuro
mi destino desde aquí. Confío en que tu gracia hoy llega hasta mí. Haz un milagro en mí, sea la gloria a ti, que todos puedan ver tu gran poder. Y hoy digo con firmeza, anclado en tu fe, oh Señor, confío en tu promesa. Hoy sano quiero ser. Confío en tus designios y en tu voluntad. Sé que en valle de la muerte conmigo estarás, y aunque el miedo sea en mí, pues es cosa natural, oh Dios, mas confío en que tu gracia refugio me dará. Haz un milagro en mí, sea la gloria a ti, que todos puedan ver tu gran poder. Y hoy digo con firmeza, anclado en tu fe, oh Señor, confío en tu promesa. Hoy sano quiero ser. Confío en tu promesa.